Muy buenas tardes, espero que les quede todavía un poco de atención porque yo creo que todos estamos ya cansados a esta hora, así que voy a tratar de ser lo más concisa posible. Ahí. En general, el primer paso de los pacientes adultos con glioma grado 2 y 3 es un acto quirúrgico, que ya nos habló el doctor Prabhu de todas las estrategias para lograr idealmente una resección lo más amplia posible. Luego, un estudio patológico y actualmente molecular, de lo cual hablamos ya en detalle, que busca entregarnos la mayor información acerca del comportamiento biológico de la enfermedad y también sus posibles sensibilidades a diversos tratamientos. Y con toda esta información, luego los clínicos tenemos que tomar una decisión en cada caso, y una decisión que eh, equilibre lo que es la sobrevida del paciente y la calidad de vida. Para eso tenemos alguna información en base a grandes estudios clínicos. En los gliomas grado 2, clásicamente son tumores de lento crecimiento, entonces existe la posibilidad muchas veces de no iniciar tratamiento inmediatamente y se conocen ya desde hace algunos años diversos criterios pronósticos para tratar de seleccionar qué pacientes van a tener mejor o peor pronóstico y quienes requieren partir tratamiento desde un comienzo. Entre ellos los clásicos criterios de Pignatis, que en general incluían la edad, incluían tumores de gran tamaño, tumores que cruzan la línea media, en general tumores que no son abarcables o resecables quirúrgicamente, y la histología, astrocitoma y la escala de UCSF. Los últimos criterios publicados en el 2013 de Gorlia eliminan la edad, y eso es algo bien interesante y probablemente tiene que ver también con el advenimiento de las técnicas moleculares, en donde utilizamos ahora más bien la histología astrocitoma y tumores grandes de gran tamaño, el tiempo de inicio de los síntomas, el déficit y el diferir tratamiento. Ahora, como nos presentó el doctor Ballister, hemos avanzado mucho y muy rápidamente en lo que es la clasificación de los tumores en base a los nuevos criterios moleculares, pero los estudios clínicos con los que contamos para tomar decisión, al ser estas entidades de crecimiento lento, son más bien antiguos y por lo general no incluían, o solo algunos incluían en parte, algunos de estos estudios moleculares, y actualmente la información que tenemos, si queremos subdividir del punto de vista molecular, es más bien de tipo retrospectiva. Entonces, ¿cómo tomamos una decisión en gliomas de bajo grado, pacientes jóvenes, laboralmente activos, tienen niños pequeños? En general, nosotros catalogamos a pacientes de criterios de bajo riesgo, para eso utilizamos criterios clínicos, idealmente un paciente con resección amplia, criterios moleculares, idealmente con un perfil molecular favorable y pacientes jóvenes. Y estos pacientes pueden ir a una observación activa, es decir, hacer resonancias magnéticas con intervalos regulares y eso les permite muchas veces tener algunos años o retrasar algunos años las terapias adyuvantes y preservar principalmente función cognitiva, como la presentación que acabamos de ver de cómo la radioterapia y la quimioterapia afecta la calidad de vida. ¿Ya? En cambio, aquellos pacientes con criterios de alto riesgo, es decir, tumores grandes, no resecados, biologías, histologías, estudio molecular más bien desfavorable, uno suele ir a tratamiento adyuvante de entrada. Pero, ¿cuál tratamiento? El primer tratamiento, uno de los más antiguos, es la radioterapia, y para ello contamos con este estudio clásico, digamos que randomizó pacientes sin selección de grupo de riesgo a radioterapia al inicio versus observación y radioterapia eventualmente a la progresión. Y este estudio nos mostró que si bien la radioterapia aumenta la sobrevida libre de progresión, es decir, el paciente vive más tiempo desde el diagnóstico hasta la progresión de la enfermedad, por sí sola como monoterapia no tenía una influencia real sobre la sobrevida global el darlo al inicio o darlo posteriormente a la progresión. Luego, ante el advenimiento de la temozolamida, se hizo este estudio en que randomizó pacientes con criterios de alto riesgo, con un criterio de los criterios de Pignati, a radioterapia versus temozolamida.
Y este estudio demostró en sobrevía libre de progresión que partir con monoterapia, ya sea radioterapia o quimioterapia con temozolomida, no generaba una diferencia significativa en lo que es sobrevía libre de progresión. Cuando se analizan, porque estos estudios son previos al advenimiento de la biología molecular, cuando se analizan en forma retrospectiva los distintos subgrupos, nosotros vemos que en aquellos pacientes con un perfil más bien de astrocitoma grado 2, hay una diferencia en favor de lo que es la radioterapia por sobre la quimioterapia. En oligodendroglioma no hay diferencia, así como en aquellos pacientes que son IDH wild type o IDH nativo. Más allá de la monoterapia, si nosotros vamos a lo que es el tratamiento combinado, está el estudio ARTIOG 9802, que es radioquimioterapia secuencial, es decir, los pacientes fueron randomizados a radioterapia versus radioterapia seguida de quimioterapia con PCB, que eran pacientes con criterios de alto riesgo quizás un poco más laxos que otros estudios, es decir, bastaba con el criterio de la edad sobre 40 años y en aquellos pacientes bajo 40 años con remanente tumoral. Y ellos demostraron que el agregar PCB a la radioterapia en un inicio prolongaba en forma importantísima tanto la sobrevía libre de progresión como la sobrevía global. Cuando se hizo el análisis, retrospectivamente, el análisis molecular, se vio que en aquellos pacientes con un perfil más bien de tipo oligodendroglioma, esta diferencia era muchísimo más marcada, donde vemos unas curvas prácticamente planas en el seguimiento para aquellos pacientes con el tratamiento combinado. En aquellos pacientes astrocitoma con mutación de IDH, la diferencia también era estadísticamente significativa y marcada, pero cuando íbamos a ver aquellos pacientes con IDH nativo, esta pérdida se desaparecía. Si ustedes ven, en la medida que vamos haciendo subgrupos, sí, cada subgrupo van siendo pocos pacientes. Y luego uno podría preguntarse si el agregar quimioterapia en forma secuencial es favorable, el hacerlo en forma concomitante y secuencial, un cierto tipo de protocolo de Stupp, pudiese ser beneficioso, y el año 2020 se publicó este estudio, que es un fase 2, con un perfil de criterios de alto riesgo un poco más estrictos que los grupos anteriores. O sea, estos son pacientes que probablemente, o sea, que tienen criterios clínicos, tumores más extensos, pacientes con déficit, criterios clínicos que prevén, digamos, una peor evolución, y se les aplicó este tratamiento y se mostró una sobrevida global de 8 años en esta serie. Si nosotros aplicamos una tabla comparativa, si bien la dificultad es que no estamos hablando de poblaciones homogéneas, pues los distintos estudios utilizan diversos criterios para selección de los pacientes, algunos más laxos y otros más, o sea, algunos no de menor riesgo y otros de mayor riesgo. Vemos que en general se favorece, si uno vamos a mirar el valor de sobrevía global y de sobrevía libre de progresión, el tratamiento combinado con PCB. ¿Qué pasa con los gliomas grado 3? Los gliomas grado 3 son biológicamente más activos, habitualmente uno no los observa, pues habría una recidiva más próxima. Si pensamos en monoterapia, es decir, radioterapia versus quimioterapia, probablemente el estudio principal es el estudio NOA4, que randomizó gliomas grado 3, independiente de su tipo, a una rama de radioterapia y a otra rama de quimioterapia, dividiendo la rama de quimioterapia en PCB y temozolomida, y aplicando los tratamientos ante las progresiones, es decir, la rama de quimioterapia recibía radioterapia ante la progresión y viceversa. ¿Qué ocurre con el análisis de este grupo? Si nosotros tomamos
total de los pacientes, no hay una gran diferencia entre partir con radioterapia o quimioterapia. Si nosotros tomamos el subgrupo que con un perfil más bien compatible con oligodendroglioma y del grupo de quimioterapia, vemos que se favorece el uso de PCB por sobre temozolomida. Oligodendroglioma grado 3. En oligodendroglioma grado 3 contamos con estos dos grandes estudios clásicos que comparan radioterapia con PCB en forma secuencial, ya sea adyuvante o neoadyuvante. Estudios que tuvieron un largo seguimiento y una vez se estratificaron los pacientes con codeleción 1P19Q, se vio que la adición de PCB a radioterapia aumentaba en forma importante la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Es decir, en el subgrupo que tenían codeleción 1P19Q, que actualmente denominamos como oligodendroglioma. En forma retrospectiva se analizó la mutación de IDH y se vio que aquellos pacientes que tenían la mutación de IDH se beneficiaban también, y aquellos que eran IDH wild type no se beneficiaban en este estudio de la adición de PCB. Nuevamente, en la medida que vamos analizando subgrupos en forma retrospectiva, vamos generando subgrupos pequeños. El año pasado se reportó el primer reporte de este estudio CODEL, que es un estudio fase 3 que randomizaba a radioterapia con temozolomida concomitante y temozolomida como monoterapia. Este estudio, ante los resultados de los estudios anteriores que mostré, fue replanteado y actualmente está comparando, su continuación, digamos, compara radioterapia secuencial con PCB versus con temozolomida. Pero hicieron el reporte de los primeros pacientes que ellos reclutaron en las ramas originales, con un seguimiento en torno a 7 años. Y este estudio no mostró diferencia entre la rama A y B, es decir, entre agregar temozolomida a, versus radioterapia, y sí mostró en sobrevida global, y al comparar radioterapia versus temozolomida sí hubo una diferencia. En astrocitoma OMS grado 3, el gran estudio con el que contamos es el estudio CAGNON, que incluye los gliomas anaplásicos, gliomas grado 3, que no tienen pérdida de 1P19Q, es decir, de la línea más bien astrocitaria, y este estudio randomizó a 4 ramas: radioterapia con temozolomida concomitante, radioterapia con temozolomida concomitante y secuencial, y radioterapia con temozolomida secuencial. El año 2017 hubo un primer reporte en el cual se analizaron los casos y se vio que había una diferencia significativa en aquellos dos grupos que habían recibido temozolomida en forma adyuvante versus los grupos que no. Ahí está. Y esto, el 2021, se hizo un segundo reporte en donde se mantuvo el beneficio, ¿ya? Sí, nosotros, en forma retrospectiva, digamos, se analizaron los datos considerando el estatus IDH de los pacientes, y se vio que aquellos pacientes con en aquellos pacientes con IDH mutado, este beneficio se mantenía, y en aquellos pacientes con IDH nativo o wild type, el beneficio no aparecía, las curvas eran similares. Entonces, si hacemos una tabla comparativa, en general, si nosotros comparamos las ramas que son de monoterapia, radioterapia versus
quimioterapia versus las ramas que son combinadas, habitualmente los estudios nos han ido mostrando resultados más bien favorecedores hacia lo que es la combinación de radioterapia con quimioterapia. En oligodendroglioma los estudios han sido hechos con PCB y en astrocitoma el estudio CATNON ha sido hecho con temozolomida. Esta es la información con la que contamos, ¿ya? Pero nosotros también sabemos del efecto deleterio de los tratamientos, ¿ya? Entonces, si bien los estudios en general favorecen los números de sobrevida frente a un tratamiento más agresivo, la decisión sigue siendo paciente a paciente, sigue siendo individualizada. Necesitamos información desde la biología molecular y probablemente necesitamos más estudios que incluyan pacientes de grupos moleculares más homogéneos en forma prospectiva para ir acercándonos a la mejor decisión en cada caso. Muchísimas gracias.